Today is the first Sunday after Christmas, but at the same time, this is the last Sunday of the year 2024. And today is a great opportunity to reaffirm our faith. Who is our Lord Jesus? And according with the scriptures from the Gospel of John, chapter 1, verse 1, he said to us, "On the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God." So, in other words, since the beginning, Jesus Christ, he was at the moment when the God and the Holy Trinity, he's create everything. Even he's create ourselves. But, unfortunately, many of the people in this world, they ignore who is Lord Jesus. At the point, since the beginning of the Christian church formation, different groups, they start to not believe Jesus is God to the days today. But the scripture said to us, all things can be through Jesus. In other words, Jesus, he's created everything. Everything what we see, everything what we feel, and then include ourselves. So Jesus, he is our creator. And you know what? Jesus, he's created us perfect. So how we become imperfect? We become imperfect through the disobedience of our first fathers, Adam and Eve. And that disobedience is taken control by the darkness of the evil. And this darkness, they not let us to know who is the true life. And the true life is Jesus. According what the Gospel in verse 18 from chapter 1 of John, he says, "No one has ever seen God. It is God, the only through Jesus Christ." So in other words, Jesus Christ is God. And what is the privilege if we believe in Jesus? According with the verse 12, "But to all who receive him," to who? Jesus. If you receive Jesus in your heart and you believe Jesus is God, you become children of God. So before we become to Christ, we was creation of God. But in Christ, we are children of God. And at the same time, when we become children of God, we have the benefits to receive what God is prepared for us. And what God is prepared for us, eternal life. En Jesus Christ we have eternal life. Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy en este segundo domingo después de la Navidad, y a su vez es el último domingo del año 2024, es un buen domingo para reafirmar nuestra fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? Y el Evangelio del día de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, nos dice, en el principio ya existía la palabra, o sea, desde el principio ya existía Jesucristo. Y aquel que es la palabra, o sea, Cristo, estaba con Dios y era Dios. O sea que el Señor Jesús ha estado siempre como Dios Hijo en la Divina Trinidad desde antes que existiera todo lo que vemos. Y de acuerdo al Evangelio, dice que Dios Padre, por medio de Dios Hijo, Él creó todas las cosas. Él creó todo lo que existe, incluyendo a nosotros. Ahora bien, la naturaleza humana, o sea, el ser humano, ¿fue creado perfecto? Sí.
¿Por qué nos hicimos imperfectos? Por la desobediencia de nuestros primeros papás, Adán y Eva, que tomaron el control, la oscuridad, y cuando alguien está en la oscuridad, está alejado de Dios. Por eso el que está alejado en la oscuridad está inmerso en las drogas, inmerso en la marihuana, inmerso en el alcohol, inmerso en la autodestrucción de su propio cuerpo. Yo decía que ayer, cuando me fui de aquí, nunca había sentido lo que sentí ayer. Todo este barrio de La Loma, en la parte de la iglesia, olía a marihuana. Parece que varios se pusieron a fumar marihuana en sus patios. ¿Por qué pasa eso? Porque están tomados por la maldad. Pero el que está en Cristo es libre. Sale de esa vida. Porque eso no le agrada a Dios. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando nos damos cuenta que somos hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Dios por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser herederos de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? La vida eterna. Entonces un hijo de Dios que sabe que es hijo de Dios no va a destruir su cuerpo. No se va a meter cocaína, no se va a meter marihuana, no se va a meter fentanilo que mata a la juventud. No va a andar con el alcohol ni con el tabaquismo. ¿Por qué? Porque ya conoce la verdadera luz. ¿Y quién es la verdadera luz? Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, cuando se tiene a Cristo en su corazón y en su vida, Él nos guía, porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no podemos caer en la oscuridad y autodestruir nuestro cuerpo, nuestra persona que Dios nos ha dado y que nos creó perfectos, y para poder llegar a ser obedientes es mediante Cristo Jesús. So today it's about who is our Lord Jesus. He is God. In Him we are children of God. If we are children of God, we can still hate. We can still discriminate. We can still do bad things to another humans? No. Because we are children of God. And since we are children of God, we have to live our lives according to Jesus Christ's wills. And what is Jesus Christ's wills? There's two great commandments. What is the number one? Love God with all your heart, with all yourself, with all your mind. In other words, put God on first place in your life. And what is the second? Semejante al primero. Love to your neighbor, right? Love to them. And this is Jesus Christ's will. And this is the way we have to live our lives. Because we are children of God. El mensaje, queridos hermanos, es que somos hijos de Dios. ¿Y cómo podemos llegar a vivir hijos de Dios? Obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su mandato? Obedecer los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son esos dos grandes mandamientos? El número uno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. En otras palabras, pon a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo? Amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La persona que está a tu lado.
tienes que tratarla con respeto y amarla. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces solo los que no son hijos de Dios son los que discriminan, los que maltratan, los que hacen daño a los demás. Y Cristo vino para cambiarnos. So if you see the letter of the Apostle Paul to the Galatians, verse 4, chapter 6 said to us, and because you are children, God has sent the Spirit of His Son into your hearts. In other words, if you follow Jesus and Jesus is with you, you have the Spirit of Jesus in yourself. And with that Spirit, you can worship God. So when you are in the middle of any kind of tribulations, to who you have to ask for help? His name is Jesus. Amen? In verse 7, from the chapter 4 to the letter to the Galatians said, so you are no longer a slave. You are no longer a slave of alcohol. You are no longer a slave of drug addictions. You are no longer a slave of prostitution or in other kinds of attitudes which make to you be far from God. Now you are children of God. We are children of God. And since we are children of God, also we are heirs of His promise. And what is His promise? Eternal life. Amén. Queridos hermanos, para acabar, voy a acabar con la epístola a los Gálatas, el capítulo 4, verso 6. Porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. O sea que Cristo te dio el Espíritu en tu corazón. Y como ya tienes a Jesucristo en tu corazón, Él te ayudará en todas tus tribulaciones, en todas tus dificultades. Dice en el verso 7, así pues, ya no eres esclavo. En Cristo ya no eres esclavo. En Cristo ya no eres esclavo de la drogadicción, de la adicción, del alcoholismo, de la prostitución y todo lo que no le agrada al Señor. En Cristo ya eres libre. Y en Cristo tienes la victoria. ¿Por qué? Porque somos herederos del reino de Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo Jesús tenemos la victoria. Porque Él es la peña de Oreb. Nos ponemos de pie y alabamos a Dios. Cristo es la peña de Oreb. Número 150. Ven a tomarla, esta dulce que la miel.